esta noche, Señor. Gracias por la victoria de llegar hasta este momento. Te alabamos y te glorificamos porque sabemos, Señor, que es tu gracia, es tu perdón lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. En el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Vamos a ver este pasaje en la segunda carta, segunda epístola a los Corintios, capítulo 4. Vamos a empezar del verso 7 en adelante. Vamos a ver el tema hoy de viviendo por la fe. Viviendo por la fe. Entonces Pablo se dirigía una vez más en su segunda carta a los Corintios para, aparte de enseñar doctrina, resolver algunos asuntos que habían quedado pendientes de su primera carta. Vamos a empezar aquí, el verso 7 dice, en el nombre del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿de qué está hablando este tesoro? Dice en nosotros. Está hablando de la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Viviendo o habitando dentro de todo creyente que ha recibido a Jesús como su Salvador, mora en nosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo, de acuerdo ahí en el Evangelio de San Juan, hace tres cosas. Una, nos redarguye de pecado. Dos, nos habla sobre la justicia, hacer lo que es correcto delante de Dios. Y también nos habla de los juicios, ¿verdad? En otras palabras, al redarguirnos, nos muestra lo que es correcto, lo que debemos hacer, pero también nos muestra las consecuencias de desobediencia a Dios. Son tres cosas, ¿verdad? Nos redarguye del pecado, nos dice, hey, esto está mal. Número dos, nos habla de la cosa, nos dice, no hagas esto, haz esto. Pero tercero, también nos habla de las consecuencias de la desobediencia al hablarnos de los juicios, ¿verdad? Viene juicio. Va a llegar el día en que toda persona vamos a comparecer ante Dios y le vamos a rendir cuentas. Entonces, una de las cosas más difíciles para un ser humano es rendirle el control a Dios. ¿Por qué? Porque somos rebeldes por naturaleza y queremos hacer lo que queremos hacer. Y muchas personas han rechazado la idea de entregarse a Dios porque simplemente quieren hacer lo que quieren, ¿verdad? Y eso es algo que la parte de la naturaleza caída, ¿verdad? Lo que tenemos, todos tenemos esas luchas, ¿verdad? No es nada original en nadie, pero para ser verdaderos discípulos de Jesús, de Dios, tenemos que decidir que le vamos a ceder el control de nuestras vidas a Dios, ¿verdad? Muchas veces es difícil, muchas veces, es más, con el tiempo nos damos cuenta que de todas maneras no estamos en control de nada, ¿verdad? La vida es un balance muy delicado. En cualquier momento podemos partir de este mundo. Estoy seguro que, incluyéndome a mí, muchas de las personas que me escuchan han tenido roces con la muerte, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta que en un instante estamos aquí, pero en un instante podemos partir. Entonces, ¿qué mejor que rendirle el control de nuestra voluntad, nuestras vidas a Dios? Que Él es el que tiene el control, el que conoce y tiene trazado nuestro destino si le servimos a Él con todo el corazón. Entonces, dentro de cada creyente habita el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos da las fuerzas para poder seguir adelante. Como hemos dicho varias veces, ninguna persona, ningún ser humano puede en sus propias fuerzas caminar en el camino de Dios. Somos muy débiles, ¿verdad?
estamos llenos de defectos, tenemos muchas debilidades, pero el Espíritu Santo nos da el poder y las fuerzas sobrenaturales que necesitamos para poder perseverar en el camino de Dios y al final llegar hacia la meta. ¿Verdad? Es uno de los trabajos del Señor. Él nos refuerza, nos da, nos fortalece, nos anima, nos alienta cuando llegue el desánimo, porque todos nos desanimamos. No nos equivoquemos ni nos engañemos. Todo ser humano, por más ferviente que sea, por más que fuerte que se crea, llega el momento en que nos desanimamos. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y la manera que Pablo escribe dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Está hablando de la delicadez, está hablando de la debilidad de nosotros como humanos. ¿Verdad? Entonces, Dios no nos usa porque somos la gran cosa o porque somos fuertes o esto o lo otro. Nos usa a pesar de nosotros. A pesar de que somos débiles, a pesar de que somos faltos, a Dios le ha placido usarnos a nosotros. Él es un rey que usa a sus, ¿cómo se les llamaría? A sus siervos, ¿verdad? Los presidentes de las naciones tienen sus asesores que les ayudan, los reúne para hablar con ellos y lo asesoran. Entonces, Dios es un rey y lo mismo es en el mundo espiritual que en el mundo natural. En el mundo espiritual, Dios usa a sus ángeles para llevar a cabo su obra. En el mundo espiritual y en la tierra. Aquí en la tierra, Dios usa a sus siervos para llevar a cabo su voluntad en la tierra. Y nos dice que somos vasos de barro, ¿verdad? Y todos fallamos. Todos fallamos de alguna manera, fallamos con los pensamientos, a veces fallamos con nuestros actos, o a veces fallamos cuando no hacemos lo que debemos estar haciendo, ¿verdad? Lo que llaman los pecados de omisión, donde no hacemos lo que debemos hacer, pero a veces hacemos lo que no debemos hacer. ¿Y cuál es el motivo de esto? Escribe Pablo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿verdad? Entonces, al transcurrir en esta tierra, si Dios nos ha usado en el pasado, si nos está usando ahora, o si nos usará, nos vamos a dar cuenta que no somos nosotros. Nos vamos a dar cuenta que no nos podemos dar palmeadas en la espalda, porque lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros es imposible para nosotros hacerlo. Ya sea que dirijamos a gente al Señor, oremos por enfermos, prediquemos la palabra, que Dios nos use en milagros, en salvaciones, lo que sea. No somos nosotros, ¿verdad? Sino que es el poder del Espíritu Santo que reside en nosotros, porque toda la gloria y toda la honra le pertenece a Dios. Por eso tenemos que aprender a alabar y adorar a Dios. Tenemos que reconocer que Él es el Ser Supremo, que Él es nuestro Dios, y tenemos que alabarlo con nuestras bocas, con nuestras vidas, con nuestros actos, con nuestros hechos y con nuestras palabras, ¿verdad? Con los cantos que cantamos. Una de las maneras de aprender cómo alabar a Dios hermosamente es leer los salmos, ¿verdad? Los salmistas, David y los salmistas que escribieron, lean los salmos, leanlo a voz alta y enseñémonos a darle la honra y la gloria a Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él habita en la alabanza de su pueblo, ¿verdad? Porque sostenemos la divinidad, sostenemos la soberanía de Dios, la reconocemos con nuestra alabanza y nuestra adoración. Entonces, Él habita en nosotros, en estos, lo que Pablo llamó vasos de barro, ¿verdad? El barro se puede quebrar, es muy delicado, y a veces el barro se quiebra, no puede mantener el agua, lo que le pongan. Así somos nosotros, ¿verdad?
Es más, todos estamos quebrantados. De alguna manera u otra tenemos quebrantos en alguna parte de nuestro corazón. Pero aún así, al Señor le ha placido usarnos y tenemos que recordarnos de eso. El salmista dijo, acuérdate Dios que soy polvo, ¿verdad? Que somos polvo. O me parece que fue Moisés. Entonces, no tenemos nada de qué jactarnos de nuestra propia cuenta, sino que nos jactamos en que Dios nos usa. ¿Ves? Y Dios nunca va a compartir su gloria con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Él es digno de ser alabado, es digno de ser loado, es digno de ser adorado. Y toda la honra y toda la gloria debemos aprender a dársela a Dios. Por eso dice, para que la excelencia del poder sea de Dios, ¿y qué? Y no de nosotros. No de nosotros. Entonces tenemos que recordarnos todos los días, darle la honra y la gloria a Dios, reprender, echar fuera de nuestras vidas el espíritu de orgullo y el espíritu de soberbia. ¿Verdad? A los humanos nos gusta que nos den palmeadas en la espalda, que nos reconozcan, pero la verdad es que Dios es el que se mueve por medio de nosotros y se mueve a pesar de nosotros, y por lo tanto debemos aprender a darle la honra y la gloria a Dios. La honra y la gloria a Dios. Y luego Pablo escribió y les dijo, tenemos este tesoro de barro en nosotros, ¿verdad? Para que Dios tenga la gloria. Y luego dijo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Entonces aquí es donde se manifiesta el poder de Dios para sostenernos, ¿verdad? Acuérdense que Pablo sufrió mucha persecución, a veces iba a pueblos y una vez lo apedrearon, lo mataron, pero Dios lo levantó. Otros lugares lo azotaron, otros lugares se levantaban motines. Y dice Pablo, dice, estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Entonces, ¿de dónde viene ese poder para estar atribulado, no angustiado, o estar en apuros, mas no desesperados? Pues es el poder del Espíritu Santo. Y quiero decir una cosa esta noche, miren, tal vez no sabemos qué va a pasar, tal vez nosotros nunca tengamos que pasar por lo que pasó Pablo, pero de todas maneras, sí pasamos por luchas y pasamos por pruebas en esta vida, ¿verdad? Dios guarde la hora, tal vez nunca nos vayan a azotar o nos vayan a querer apedrear, pero de cualquier manera, todo creyente pasamos por tribulaciones y pasamos por angustias en esta vida. Y lo que tenemos que aprender es poner nuestra fe en el Señor, perseverar, ¿verdad? Perseverar en la oración, perseverar en la palabra de Dios, juntarnos con hermanos para adorar, porque llegan esas pruebas. Y el enemigo, el trabajo del enemigo es tratar de que nos apartemos del camino de Dios. Esa es su meta. O tal vez detenernos, que no progresemos en el Señor, pero últimamente Él quiere que nos apartemos del Señor porque quiere que nos veamos al infierno. Entonces, tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Dios, pase lo que pase. No es fácil, más fácil dicho que hecho. Pero tenemos que hacerlo, no nos queda otra. Tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de las angustias. Tenemos que aprender a hacerlo, ¿verdad? Muchas veces queremos sentir emociones o queremos sentir algo, pero la fe verdadera crece cuando estamos atribulados, angustiados, pero escogemos poner nuestra confianza en Dios. Ahí es donde maduramos. Ahí es donde maduramos. A veces pasamos por pruebas duras, difíciles,
pero tenemos que aprender a poner nuestra confianza en el Señor. Y luego comprender y saber que no es Dios el que causa esas cosas, sino que Él a veces nos permite pasar por cosas para que nuestra fe crezca. Porque miren, la fe que no es probada no es fe verdadera, no es fe genuina. La fe tiene que ser probada. Es como tomar una prueba. La única manera es que sabemos si alguien está bien en la materia es dando una prueba a ver si aprende, y si la pasa está aprendiendo, y si reprueba quiere decir que no está aprendiendo la lección, ¿verdad? Entonces, aunque no es muy popular, aunque no es muy agradable hablar de estas cosas, estaríamos echando mentiras si dijéramos, sabes que todo va a estar color de rosa. Cuando Jesús dijo, en este mundo, dice, tendréis tribulación, ¿verdad? Pero dice, pero cobren ánimo, dice, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando ponemos nuestra confianza en el Señor nos ayuda a pasar por las cosas que tenemos que pasar, y nuestra fe crece en Él. Ya no dependemos de los sentimientos. Hay personas que se la pasan de lugar en lugar, iglesia en iglesia, porque quieren sentir bonito lo que dicen, ¿verdad? Andan buscando emociones, pero eso no es fe. Eso es como comer puro postre, ¿verdad? Una persona imagínense una persona que desayune postre, que almuerce postre, que cene postre, todos los días, ¿qué va a pasar? Se va a morir. Se va a morir porque no es nutrición genuina, es pura azúcar, y tarde que temprano su cuerpo se envenena y se muere. Y es lo mismo cuando un cristiano, un creyente quiere tomar pura leche o quiere comer puro postre, no va a crecer, ¿verdad? Los bebés cuando nacen pues toman pura leche, pero con el tiempo van comiendo comida más sólida hasta que comen carne y una variedad de alimentos. Es lo mismo en el camino del Señor, ¿verdad? Dios al principio nos da leche, después comemos comida más sólida, hasta que tenemos una dieta completa, ¿verdad? Es donde crecemos. Y parte de eso es cuando pasamos por las luchas y las pruebas, pero ponemos nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Y acuérdense, Él es el que se lleva la honra y la gloria. Aprendemos a adorar a Dios en nuestras angustias, en nuestras tribulaciones. Aprendemos a darle gracias en nuestras angustias y nuestras tribulaciones, ¿verdad? Es fácil dar gracias cuando todo va bien, pero cuando viene la prueba, cuando vienen las angustias, entonces eso es precioso para el Señor. Cuando al final aprendemos a glorificarle y adorarle en medio de esas angustias, como Pablo decía, sabes que le damos toda la honra y la gloria a Dios. Él escogió trabajar por nosotros, somos débiles, nos están atribulando, nos están angustiando. Dice, pero no estamos desesperados. Dice, no estamos en apuros. ¿Por qué? Porque otra cosa que trae el Espíritu Santo en nuestras vidas es la paz de Dios. Y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Es como dice Pablo, deberías estar angustiado, deberías estar desesperado. Pero Pablo dijo, no, dice, estamos atribulados, pero no estamos angustiados, estamos en apuros, pero no estamos desesperados, ¿verdad? Eso es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque naturalmente deberíamos estar angustiados, deberíamos estar desesperados, pero Dios en medio de la tormenta nos enseña a guardar paz, ¿verdad? Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y al final de cuentas, nos damos cuenta que no somos nosotros, sino que es Dios en nosotros, ¿verdad? Él es el que nos sostiene. Por eso tenemos que desarrollar esa relación con el Señor, hablar con Él. Cuando hablamos con el Señor, Él trae paz a nuestros corazones. En medio de la lucha, en medio de la angustia, en medio de la tribulación, el Señor trae su paz cuando hablamos con Él, ¿verdad? Han escrito escritores de cantos, dice, solamente una plática con el Señor y todo está bien. Y es muy cierto, pero tenemos que aprender a desarrollar una vida de oración, ¿verdad? Desarrollar nuestra relación con Dios y platicarle todo. Porque no hay nada que Dios no sepa. No lo vamos a sorprender a Dios cuando le contemos nuestras pruebas, nuestras luchas, nuestras tentaciones. No lo vamos a sorprender. Él ya sabe.
Pero cuando nos humillamos delante de su presencia y platicamos, hablamos con Él y le decimos, Señor, yo solo no puedo vencer esto, el Señor nos da sus fuerzas, el Señor nos sostiene, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios. Al que dice, no, yo no necesito a nadie, yo solo puedo, ¿verdad? Las religiones son nada más que son muletas para los débiles, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios, ¿verdad? Está en contra de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no se quieren humillar a Él, no quieren nada que ver con Dios. Pero dice que da mayor gracia a los humildes. ¿Qué quiere decir gracia? En ese contexto quiere decir poder. Nos da el poder para perseverar, para seguir adelante en medio de nuestras angustias y nuestras pruebas y nuestras luchas y nuestras tribulaciones. Y luego dice, perseguidos, verso 9 dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Acordemos de esto, aunque pasemos persecución, Dios nunca nos deja y nunca nos va a dejar. Nunca nos va a dejar. Entonces el apóstol Pablo sabía lo que decía, a veces lo corrían de la ciudad, tenía que huir por su vida, pero nunca lo dejó el Señor. Siempre está con nosotros. Eso tenemos que comprender, y a veces es difícil cuando estamos pasando por pruebas, que Dios está allí con nosotros. Él no nos va a desamparar. Dice la palabra de Dios que Él es fiel y es verdadero. Entonces, dice que la palabra de Dios que grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad de Dios, ¿verdad? Aunque mi madre y mi padre me dejaran, escribió el salmista, dice, con todo Jehová me recogerá. Entonces, si somos abandonados por nuestros seres queridos, si somos abandonados por lo que sea, sepamos una cosa, que Dios nunca nos va a desamparar. Y Él nos va a ayudar, nos va a dar las fuerzas para vivir la vida que Él quiere que vivamos. Pero una vez más, tenemos que doblegar nuestra voluntad y nuestras vidas a Él. Completamente. Dios no quiere la mitad de nuestros corazones, no quiere una tercera parte, no quiere 7/8. Él quiere todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nosotros le pertenecemos a Él. Él nos creó. Dios fue el que nos creó. Estos días están propagando una mentira que se llama panspermia. Y es la idea de que supuestamente los extraterrestres fueron los que nos crearon. Que supuestamente vinieron y sembraron semilla en la tierra y que ellos fueron nuestros creadores. Eso es una de las muchas mentiras que están pasando, pero no fueron ellos. Y los extraterrestres, los ovnis, todo eso, son ángeles caídos o demonios, ¿verdad? Tienen un plan malévolo con los reportes de las abducciones y manifestaciones y tantas cosas que hay. No son más que ángeles caídos o demonios haciéndose pasar por supuestos extraterrestres, ovnis, ¿verdad? Entonces no debemos creer esas mentiras, porque el que nos creó fue Dios. Él nos creó a nosotros y por lo tanto nosotros le debemos a Él nuestra vida, nuestra alabanza y nuestra adoración. Y Él nos va a ayudar, hermanos. Él nos va a ayudar. Aunque seamos perseguidos, nunca nos va a desamparar. Aunque todo el mundo nos odie, el Señor nunca nos va a dejar. Jesús dice, si a mí me odiaron, si odiaron al Señor, entonces también van a odiar a los siervos. Dice, derribados, mas no destruidos. A veces caemos. Todos a veces tropezamos y caemos. Pero la Biblia dice que el justo caerá 7 veces, pero se levantará. Entonces no importa qué pasemos, a lo mejor nosotros cometimos el error. A lo mejor nosotros nos descarrilamos. Fuimos nosotros. Pero dice la palabra de Dios que si ponemos nuestra confianza en Él, Él nos va a levantar, ¿verdad? No vamos a permanecer tirados. Eso es la característica de los creyentes, ¿verdad? A veces nos pasan cosas
o nosotros mismos hicimos cosas y la gente mira, oh, mira, ¿dónde está este? ¿Dónde está su Dios? No que tenía mucha confianza en Dios, ¿verdad? Es como dicen, nos patean cuando estamos tirados. Hay un dicho. Pero sepan a ciencia cierta que no vamos a adorar tirados, ¿verdad? Cuando pase esa prueba o lo que sea, el Señor mismo nos va a levantar y nos va a justificar y nos va a vindicar a los ojos de todos, porque ese es el Señor. Entonces, otra cosa, nunca debemos juzgar a nadie, ¿verdad? A veces pasan pruebas severas, no debemos decir, mira lo que le pasa. No vayamos a estar como los amigos de Job, que en vez de ir a animarlo, fueron a patearlo más, ¿verdad? Pero lo que no sabían es que estaba pasando por una prueba. Y al final de cuentas, Dios lo levantó, Dios vindicó a Job. Entonces, si nosotros un día nos pasan cosas y estamos tirados, ¿saben qué? El Señor nos va a levantar. Aunque caigamos 7 veces, dice la Biblia, dice, el justo se va a volver a levantar. Y el Señor lo va a vindicar y el Señor lo va a usar. Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Está hablando de las pruebas. Está hablando de los sufrimientos que tenemos que pasar en esta vida, ¿verdad? Y Jesús, nadie sufrió como Jesús. Sí, han habido a través de la historia muchos creyentes que han sido torturados por causa del Señor, horriblemente, pero nadie jamás va a poder, puede sufrir lo que sufrió Jesús, porque no nomás sufrió físicamente, sino que también sufrió espiritualmente, cuando todos los pecados del mundo fueron puestos sobre él, ¿verdad? Él se hizo maldición, el que era sin pecado se hizo maldición para pagar el precio de nuestros pecados. Entonces, cuando sufrimos en esta vida, estamos llevando, dice, la muerte de Jesús, los sufrimientos, pero tiene un propósito, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, ¿verdad? Estamos pasando por esta vida. La vida es difícil. No importa si tiene mucho dinero o si no tienen dinero, no importa, la vida es difícil, es dura, ¿verdad? Pero tenemos la esperanza que algún día nos vamos a ir a un lugar mejor. Algún día nos vamos a deshacer de estos cuerpos corruptos, de estos cuerpos débiles, de estos cuerpos que se llenan de enfermedades y pasan por sufrimientos. Y un día vamos a cambiar los sufrimientos y las limitaciones de este cuerpo y nos vamos a ir a un lugar glorioso y Dios nos va a dar cuerpos nuevos, ¿verdad? Cuerpos inmortales, que ya no vamos a sufrir enfermedades, ya no vamos a sufrir el espectro de la muerte, sino que vamos a vivir con Él para siempre. Pero tenemos que perseverar, ¿verdad? Vamos pasando por esta vida, como dice el canto viejo, dice, el mundo no es mi hogar. Dice, yo de pasada voy. Somos peregrinos, vamos de pasada, pero tenemos que aprender a perseverar, ¿verdad? A poner nuestra confianza en el Señor y saber que su Espíritu Santo vive en nosotros y que Él nos está dando las fuerzas que necesitamos para seguir adelante, ¿verdad? Y toda la honra y la gloria le pertenece al Señor. Todo lo que sufrimos en esta vida es parte de los sufrimientos de Jesús, pero un día Él le va a dar vuelta a la situación y vamos a gozar con Él en gloria. Verso 11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, Pablo hablaba de las persecuciones, ¿verdad? Y en los tiempos del Imperio Romano hubieron terribles persecuciones en contra de los creyentes. Es más, en estos días, nuestros hermanos, hay muchos de nuestros hermanos en todo el mundo
que son amenazados de muerte, ¿verdad? Pero aún nosotros que vivimos, vamos a decir, como en un país en Estados Unidos donde gracias a Dios no hay persecución como lo hay en otros lugares, de todas maneras tenemos un enemigo que trabaja día y noche para querer sacarnos del camino de Dios. Y dicen que entre más se incrementa persecución, más creyentes se multiplican. Y a veces hay más peligro cuando se vive en un país donde se vive cómodamente, especialmente en esta nación donde hay tantas distracciones. Tal vez se corre aún más peligro de apartarse del Señor por todos los placeres que hay. Entonces, si hay ese tipo de persecución o no, de todas maneras el enemigo está trabajando todo lo que puede para desviarnos del camino de Dios. Las tentaciones, las luchas, las pruebas, ¿verdad? Vienen en contra de nosotros, golpean en contra de nosotros, porque el enemigo nos odia y quiere destruirnos. Y tenemos que entender eso. Entonces, el poder de Dios, su vida, se manifiesta en nosotros, en nuestra carne mortal, en el sentido de que Dios nos ayuda a perseverar en medio de todas las situaciones. No importa. No importa si estemos en un país donde hay persecución o estemos en un país donde no hay, pero sí hay un montón de otras cosas. De todas maneras, su poder se manifiesta en nosotros, en nuestros cuerpos mortales, ayudándonos a perseverar y a seguir adelante. Entonces, donde quiera que nos haya tocado, miren, donde estemos, ahí es donde nos tocó. Ahí es donde nos tocó. Pero donde estemos, tenemos que traerle gloria al nombre de Dios. Tenemos que aprender a perseverar, a vivir nuestras vidas por fe y no por vista, no por sentimientos, no por emociones, sino por fe en la palabra de Dios. Fe en Dios y en su palabra. Tenemos que perseverar, no nos queda de otra. Dice la Biblia que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Tenemos que perseverar. Tenemos que darnos la idea, ¿sabes qué? Pase lo que pase. Tengo que perseverar. No me queda de otra. No me quiero ir al infierno. No me quiero ir al lago de fuego. Yo me quiero ir a vivir con Jesús. Por lo tanto, humillémonos delante de Dios. Pidámosle al Señor que Él nos ayude para que podamos perseverar. Decirle, Señor, dame las fuerzas. Ayúdame a esforzarme, a ser muy valiente. No desmayar. Dame las fuerzas que necesito para perseverar. Pedirle al Espíritu Santo, dame el poder, las fuerzas que necesito para perseverar, para no desviarme. A lo mejor hemos fallado en el pasado. A lo mejor hemos titubeado, pero decirle, Señor, ayúdame a afirmarme en ti y en tu palabra. Tenemos que perseverar de alguna manera o de otra. Tenemos que perseverar. Venga lo que venga, pase lo que pase, tenemos que ser fieles al Señor, que Él nos ayude. No podemos solos. Había un canto muy antiguo que decía, si tú me ayudas, yo podré llegar. Y es muy cierto, necesitamos el poder y la ayuda del Espíritu Santo que nos fortalezca para que podamos perseverar. Haya persecución o no haya persecución, necesitamos sus fuerzas para seguir adelante. Verso 12 dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. ¿Verdad? Todos nacemos para morir. ¿Verdad? Eventualmente, si el rapto o el arrebatamiento de la iglesia no sucede, vamos a morir, tarde que temprano. Es algo que todos tenemos en común, ¿verdad? Entonces, se manifiesta a la muerte de nosotros, nuestro cuerpo físico va muriendo, pero nuestro hombre espiritual, nuestra alma, va cobrando más y más vida en el Señor. Entonces, si vemos una persona anciana que ha perseverado en el Señor toda su vida, por fuera se mira frágil, ¿verdad? Su cuerpo se mira frágil, débil, tal vez enfermo,
pero si pudiéramos ver su espíritu, su alma por dentro, nos daremos cuenta que están súper fortalecidos porque han perseverado en el camino del Señor. Y un día vamos a entregar este cuerpo mortal por un cuerpo inmortal, un cuerpo lleno de gloria. Por eso no debemos de fijar todas nuestras esperanzas en este mundo, porque este mundo se acaba, ¿verdad? Las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, pero volvemos a reiterar que Jesús nunca nos abandonará. Pase lo que pase, pasemos lo que tengamos que pasar, Jesús nunca nos abandonará. Y luego dice el verso 13, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces oímos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios y luego hablamos, ¿verdad? Nuestro testimonio. Fíjate, pasé por esto, pasé por lo otro, pero aquí estoy. No teníamos dinero para comer, no sabíamos qué hacer, pero aquí estamos, ¿verdad? Pasamos por el horno, por el fuego de la prueba. Y en algún momento pensé que iba a perder la vida, pero aquí estamos, ¿verdad? ¿Por qué? Por medio del poder del Espíritu Santo creímos, lo vivimos y ahora hablamos, dice. Y hablamos la esperanza que sabiendo que el mismo que resucitó a Jesús, Dios, a nosotros también nos va a resucitar y nos va a presentar junto con vosotros, ¿verdad? Tenemos esa esperanza, todo creyente, que algún día el Señor viene por nosotros de alguna manera u otra. Estemos vivos o estemos enterrados, Jesús viene por nosotros, ¿verdad? Hablamos de la fidelidad de Dios. Hablamos de su gran amor. Y hablamos de que algún día vamos a gozar la eternidad con Él. ¿Pero qué? Tenemos que perseverar. Tenemos que caminar por medio de la fe. El justo por la fe vivirá. No por emociones, no por sentimientos, no por experiencias, sino que vivirá por su fe. ¿Su fe en qué? En Dios y en su santa palabra. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Hay tanto engaño ahora. El mundo ahora ya abraza el pecado como si fuera algo normal, ¿verdad? Lo llaman progresismo. Es la palabra que llaman. Y aún las iglesias han abrazado este supuesto progresismo y lo único que han hecho es que le han dado la bienvenida al pecado, engañándose a ellos mismos. Que Dios nos ayude a perseverar y a vivir de acuerdo a su palabra santa, ¿verdad? A nosotros no nos toca decidir qué es pecado y qué no es pecado. A las personas no les toca decidir qué es el verdadero matrimonio, ¿no? Dios ya nos lo reveló en su palabra. Dios ya definió el pecado. Y algún día Él nos va a juzgar de acuerdo a su palabra santa. Que Dios nos ayude a que no andemos comprometiendo nuestra fe. Son cosas muy serias, ¿verdad? Si nos hacemos amigos del mundo, vamos a ser enemigos de Dios. Pero si nos hacemos amigos de Dios, entonces inevitablemente nos vamos a hacer enemigos del mundo. Pero es como cuando le prohibieron a Pedro y a Juan hablar la palabra de Dios, dijo, hermanos, dice, consideren. Dice, ¿qué es menester? ¿Que obedezcamos a Dios o a los hombres? Y es el mismo reto que nos presenta el Señor esta noche, diciéndonos,
¿A quién vas a obedecer? ¿Vas a obedecer a Dios o vas a obedecer a los hombres? Es allí donde entra la fe, ¿verdad? Nuestra confianza en el Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca, que tenga misericordia de nosotros y sigamos orando, como dice allí en Lucas capítulo 21, que sigamos orando y velando, que seamos hallados dignos de escapar las cosas que vienen y estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando le rindamos cuentas. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en Jesús nuestro Mesías. Y que el Dios de toda paz nos santifique completamente. Que nuestra alma, cuerpo y espíritu sean guardados irreprensibles hasta el día de Jesús nuestro Mesías. Tenemos que confiar en Él, hermanos. Nosotros no podemos. Somos débiles. Somos barro quebrantado. Necesitamos la ayuda del Señor. Que el Señor nos conceda a seguir adelante y nos conceda perseverar. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que tu Espíritu Santo mora en nosotros. Te damos gracias, Señor, que eres tú el que nos ayudas a prevalecer, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos, ayuda el que me esté escuchando, Señor, si está desanimado, Señor, fortalécelo, da un nuevo aliento por medio de tu Espíritu Santo. Está alguien enfermo, sánalo, Señor. Está alguien desalentado, anímalos. Y ayúdanos, Señor, a perseverar en esta generación malvada. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de el Santo de Israel, nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Dios les bendiga a todos y pasen muy buenas noches y shalom.